En la clase de hoy, lo que vamos a ver, eh, en la primera instancia vamos a seguir con una desigualdad, pero ahora aplicada a un conjunto solución, encontrar los conjuntos. Después vamos a hacer ejercicios de conjuntos con diagramas de Venn, para terminar con inducción matemática. Entonces, lo primero que podríamos hacer es definir un conjunto. Imaginemos que tengo el conjunto A, que son para todos los que pertenecen a los reales, tal que, eso punto coma también representa un tal que, va a ser para todos los valores de x que cumplan la siguiente desigualdad, que está acá. Entonces, lo que lo están diciendo es que hay un conjunto de reales, pero no son todos los reales, porque tienen que cumplir una cierta restricción, que es esta desigualdad. Ahora, lo que queremos saber es cuáles son, si existen, el supremo, el ínfimo, el máximo y el mínimo. Entonces hay que entender o preguntarse qué es cada uno de esos, ¿sí o no? ¿Qué es el máximo o el primero, ¿entienden el concepto de máximo y mínimo? Bien. Sí, ¿Qué es? ¿Qué es un máximo en un conjunto? el máximo es la cota máxima que tiene que pertenece al conjunto. Bien, eso significa que si yo tengo un conjunto, la cota es el límite. Puede ser tanto abierto como cerrado, pero que esté dentro del nombrado en el conjunto. Un ejemplo, si yo tuviera el conjunto 1, 2, 3 de números enteros, yo puedo escribir ese conjunto como x pertenece a los enteros, con un 0, desde 1 hasta 3. Entonces, aquí el máximo, ¿cuál sería? 3. Pero ¿qué pasaría si yo escribiera, ejemplo, ahí? Sigue siendo el mismo conjunto, ¿o no? ¿Es el mismo conjunto? Sí, porque toma de los valores del 1, 2, 3, pero no toma el 4. Pero aquí mi cota cambió, mi cota superior cambió. Estoy considerando que no considera el 4. Entonces, en esta diferencia nace el concepto de supremo en diferencia al máximo. El máximo es lo que yo nombro como conjunto. Yo aquí en este conjunto nombré al 4 porque lo puse, pero digo que no pertenece. Entonces él está dentro de ese conjunto, de cómo lo nombré, pero no va a ser supremo, porque el supremo es elementos que sí pertenezcan al conjunto, que sería en este caso el 3. Voy a poner con rojo. El 3 es si el 3 estuviera en el conjunto final, que en el caso anterior, por ejemplo, ahí, ahí y ahí, que es exactamente el mismo conjunto, los dos tienen un máximo, que en el caso de acá es 4 y el caso de acá es 3, pero el segundo tiene un supremo, que sí pertenece y es 3. Mientras que el anterior no tiene supremo porque el 4, aunque esté descrito, no pertenece al conjunto. Eso pasa, ejemplo, para los discretos. En los continuos, cuando hay un campo muy continuo, también pasa exactamente igual. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Para poder desarrollar, tengo que primero preguntarme cuál es el conjunto solución. Por eso, siempre que me pregunten máximo, mínimo, supremo, ínfimo, tengo que ver el conjunto solución. Para eso tengo que resolver sí o sí esta desigualdad. Para eso podemos restar menos 4 en x en ambos lados, ya hablamos en la clase pasada sobre eso, menos 4x en ambos lados y menos 1. ¿Para qué?
para poder obtener solamente en uno de los lados, derecho o izquierdo, da igual, todo el valor. Me quería menos 7 más 1, igual a 0. ¿Qué función es esta? ¿Qué tipo de función es? ¿Es lineal, cuadrática? ¿De qué tipo es? Cuadrática. Cuadrática. Porque está elevado al cuadrado. Si es cuadrática, tiene dos posibles soluciones. Primero, por diagrama, por dibujo, o es así o es así. En este caso, en la primera, porque el valor que acompaña al cuadrado es positivo. Eso quiere decir que si el x cuadrado tiende al infinito positivo, esto tiende a infinito positivo, hacia arriba. Y si tiende al negativo, al ser al cuadrado, también tiende al positivo. Por eso sube. Y por eso se forma esa figura. Si fuese con menos, iría hacia abajo. Ahora, las funciones que son cuadradas, en este caso las más genéricas, tienen tres posibles casos. Un caso que no toque al eje X, el segundo caso es que sí lo toca, pero solamente en un punto, y el tercer caso es que toca en dos puntos. La diferencia abstracta que tiene cada una es que la situación roja genera valores para valores negativos del i como solución negativa, mientras que las otras dos no generan valores negativos. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo quiero demostrar esto, y estoy diciendo que son valores menores que cero, necesito saber sí o sí las raíces, que son estos dos puntos que están acá, de intersección, para encontrar el conjunto menor a cero. Para eso, tenemos que aplicar el concepto de las raíces de una cuadrática, que es menos b más menos b cuadrado menos 4ac partido en 2a, ¿sí o no? Entonces, eso es lo que tenemos que aplicar. Voy a escribir acá la misma desigualdad, pero ya está trabajada, está relacionada de una forma más simple. Y lo que queremos ahora encontrar es esas raíces. Entonces, las raíces van a ser menos b, que sería 7, más menos 49, 7 por 7, 49, menos 4 por a, que es 10, por c, que es 1, partido en 2a. Eso me queda 7 más menos raíz de 9 partido en 20. Las posibles soluciones es que una me da 7 más 3 partido en 20, que sería 7 más 3, 10, partido en 20, un medio. Y la otra solución sería 7 menos 3, que sería 4 partido en 20, que sería factor común 4, un quinto. Entonces esas son las dos posibles raíces. Ahora que tenemos las raíces, las vamos a escribir acá. Como un medio y un quinto. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? Entonces lo que hicimos hasta ahora, como la función era cuadrática, obtener las raíces, para poder saber dónde el conjunto va a ser menor que 0 o mayor que 0. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Sí? Entonces, como tengo los valores un medio y un quinto en el eje X, yo sé que mi función, al ser de esta forma, va a haber una zona que los valores que da son menores que 0. Y ese conjunto solución va a ser entre un quinto y un medio, sin considerarlos, porque quiero menores que 0, menores, no menores iguales. Por eso tiene que ser un conjunto abierto. Esa es la solución. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el mínimo de ese conjunto? No pertenece.
O sea, no existe, ¿verdad? ¿Seguro? El mínimo. Ujú. ¿Y cuál es el ínfimo? Ese sería un quinto. Siempre un conjunto va a tener mínimos y máximos, siempre. Porque son las cotas, es el... Espera, es que este no es Puma. Si yo tengo un conjunto, van a ser los límites sí o sí, lo que nunca puede ser. No necesariamente tienen que pertenecer al conjunto. Entonces el mínimo y el máximo van a ser un medio y un quinto. Pero el supremo es lo que está dentro del conjunto. Y el ínfimo son elementos que pertenecen al conjunto. En este caso, y lo voy a escribir bien acá, cuando nosotros dibujamos el conjunto, un medio y el un quinto, yo sé que todos los valores que están en la zona roja, ninguno va a ser mayor que un medio. Por eso el máximo es un medio, aunque no pertenezca al conjunto. Pero dentro de ellos no hay ningún valor que sea más grande que otro. ¿Por qué? Uno dice, ¿cómo no hay ningún valor? Porque tú me puedes dar el valor que sea me lo puedes dar. Por ejemplo, me puedes decir, no sé, 0,999 partido en 2. Pero si es el más grande, yo digo mentira porque te puedo hacer uno más grande. Entonces nunca va a haber alguien que entre ellos sea el mayor, el supremo. Por eso el nombre se llama supremo. Que un elemento sea el mayor que todo. Pero tiene que pertenecer al conjunto. Por eso. Por eso no tiene el supremo. Ya, pero en un medio no pertenece, si no está tomado en el conjunto. Por eso digo, el conjunto en este caso no tiene supremo, porque yo, aunque tú me digas, el supremo es 0,9992, yo te digo, yo te puedo dar otro. El 0,99... al mínimo. El mínimo tiene que estar en el conjunto. Sí, eso como que está reconfundido porque por lo menos en las clases como que ¿Ya? te hacía todo lo contrario, que por ejemplo nos dieron un caso, ¿Ya? el menos 5 sin incluir, coma 7 Ya, incluido. lo Entonces, escribamos, el menos 5 sin incluir. ¿Y cuál más? con el 7 incluido. Ya, Y pero con es que aquí hay otro problema. ¿Son discretos o eran continuos? ¿Cómo? ¿Los conjuntos eran naturales, eran enteros o eran reales? No, era real. No, yo creo. Es que ahí cambia todo. No eran enteros porque en los enteros estaban los ínfimos y los supremos, si no me equivoco. Porque entre un número y otro, o no, a ver cómo era. No eran los reales. No, eran los reales. Eran los reales porque acuérdate que no podía ser 9,8 porque habían infinitos números entre medios y todo eso. Ya. Entonces el profesor les dijo, ya aclaremos eso, que en este conjunto supongamos que son los reales. Ya, muy bien. Ujú. Y van entre el menos 5 y el 7, ¿sí o no? Con todo el 7. Ya, ahí. El 7 incluido. Y el 7 incluido. Muy bien. Primero, ¿tiene máximo? ¿Mm? ¿Tiene máximo? Sí. 7. El 7. Ya, el 7. máximo es el 7. ¿Por qué es el máximo? La cota superior que pertenece. Que pertenece al conjunto. ¿Y tiene mínimo? No. ¿Y cuál es el ínfimo? Menos 5. 5. Entonces el profesor les dijo que sí puede haber ínfimo, pero no mínimo. Exacto. Que el mínimo O sea, tiene que sí, ese pertenecer. mismo. O O sea, sea, el nos dijo que siempre que un conjunto está acotado, tiene superior y ínfimo. Siempre tiene supremo y ínfimo. Supremo e Ya. ínfimo, perdón, sí, claro. Siempre que está acotado. Pero no necesariamente puede que tenga mínimo o máximo. Eso. Ujú. Igual ante la duda busqué en internet, igual me sale así, que Ya. siempre tiene supremo e ínfimo. Ya, lo vamos a dejar ¿En entonces así. Wikipedia? Ya. En Wikipedia. No, sí. No. O No, sea, no no. salía la página de Wikipedia. No, es que hay un problema siempre y es como uno define. Ya, supongamos que lo vamos a definir de esa forma entonces.
Lo vamos a escribir acá para que hagamos la regla y así todos estemos de acuerdo. Si yo tengo un conjunto, y vamos a hacer un conjunto cerrado y un conjunto abierto, vamos a ponerlo ahí, un conjunto ahí, y vamos a llamarlo N1 y N2, desde N1 a N2. El máximo va a ser el mayor número que pertenezca al conjunto. Si N2 pertenece al conjunto, entonces es un máximo. Y si N1 es el menor de los elementos y pertenece al conjunto, es un mínimo. Y máximo, sí. No, aquí ahí está raro. No, que choca con algo. ¿Quién es el profe? La profe María Estudillo. Ya. Pero lo vamos a dejar como dice la profe, si yo tampoco puedo cuestionar lo que dice la profesora. Entonces, vamos a poner que si yo tengo el conjunto, como ustedes dijeron, el menos 5, 7, el mínimo no lo tiene, porque no hay ningún número que pertenezca al conjunto, pero sí tiene un ínfimo, que sería el menos 5. Tiene un supremo, que sería el 7, porque está sobre todos los números, y de todos los elementos hay un máximo, que sería el 7, porque está dentro del conjunto. ¿Ya? Entonces, en este conjunto solución del problema que teníamos, ¿qué nos da como solución? Que el X pertenece a valores entre un medio y un quinto, ¿sí o no? Vamos muy bien. Pero no los puede tomar. ¿Por qué? Porque tiene que ser estrictamente menor que 0. Entonces, la pregunta es, ¿el 1/5 es mínimo? No, porque no se considera. No, porque no es un elemento del conjunto. Pero es un ínfimo, ¿sí o no? Sí. Porque nadie puede ser más pequeño que él. Mientras que él, un medio, es un supremo, porque nadie lo puede superar, pero no es un máximo porque no pertenece al conjunto. ¿Sí o no? Sí. Ya. Ahora, vamos a hacer otro ejemplo, pero vamos a retomar lo que vimos en la clase pasada. ¿Qué sería el valor del valor absoluto 2x menos 3 partido en x cuadrado más 3x menos 3 menor que 0? Lo que quiero es encontrar el conjunto solución de esta inecuación. Y después vamos a hablar de los ínfimos, máximos y todo. Entonces resuelvan un poco ustedes, como ya lo habíamos visto antes, y después lo vamos a hacer. Ya. Primero, ¿qué es el primer paso que hay que hacer sí o sí siempre? Las restricciones. Las restricciones. La primera restricción que se puede ver, ¿cuál es? La que está acá. ¿Qué tiene que pasar con ella? No puede ser 0. Para saber que esto sea 0, ¿qué es lo que hay que hacer? Sacar las raíces. Que en este caso sería menos 3 más menos 9 menos 4ac, ¿sí o no? Que daría, en este caso, está bien escrito. Ah, disculpen, acá ven con un más. Yo copié mal y aquí hay un más. Y que ahora voy a explicar el por qué. Como hay un más, ¿qué va a pasar? Que cuando yo resuelva la raíz, y por eso yo tenía que hacer un más para explicar esto, yo te voy a tener 3, el b cuadrado, que es 9, menos 4ac, que me daría menos 12. ¿Qué es lo que le pasa dentro de la raíz? Me va a dar un número negativo. Entonces, si es negativo, ¿qué es lo que va a pasar?
No tiene solución en los reales. ¿Y eso qué significa geométricamente que no tenga solución? Que no corta el Que eje no X, toca con entonces es eso. positivo. Que Sí, no toca, que nunca va a tocar esta parábola al eje X. Y como nunca lo va a tocar, no va a haber una zona negativa. Y en palabras muy simples, no va a tener raíz, no va a tener un punto, cero. No va a tener ningún punto cero. Entonces, esta ecuación, primero, no tiene ninguna restricción. Esa no existe. No hay restricción en la parte del denominador. En la parte del denominador. Y lo segundo que lo asegura es que siempre va a ser positivo porque acá hay un x cuadrado. Si hubiera sido con menos, es que siempre va a dar negativo. Entonces, tenemos una fracción que en la parte del denominador siempre es positiva. Y para que todo esto sea mayor que 0, la única combinación posible es que lo de arriba también sea positivo. Entonces, me puedo olvidar de toda la fracción y solamente trabajar con la parte del numerador. Porque yo no quiero saber el valor exacto, yo lo que quiero saber es que cumpla esto, el conjunto. Y en la parte de abajo siempre va a ser positiva. Entonces acepta cualquier número. Pero en la parte de arriba es la que no acepta cualquier número. Ahora, ¿hay otro tipo de restricción acá o no? La del valor absoluto. ¿Se acuerdan que dijimos que el valor absoluto generaba dos posibles soluciones? Una, cuando el x fuese mayor que 0, que lo deja exactamente igual, pero es una restricción. Y la otra, que era menor que 0. Y si fuese negativo, le cambia el valor. Entonces ahí tengo las dos restricciones, sí o sí. Para la primera, vamos a llamar esto 1 y esto 2. Para la primera, obtengo que, si resuelvo la inecuación, me quedaría 3x mayor que 3. Entonces el x es mayor que 1. El x tiene que ser mayor que 1, pero yo tenía otra restricción que era la original, que el x fuese mayor que 0. De la segunda, yo voy a tener x mayor que 3. Entonces mi solución va a ser x mayor que 3, pero tengo que restringirla con que el x fuese menor que 0, porque dije al principio acá que el x tenía que ser menor que 0. Es una restricción que ¿Puede uno... repetir? No entendí. Que no, ¿en la segunda parte? Ya. Sí, las restricciones de los valores absolutos. Para que tú resuelvas la parte de ejemplo, ya tú tienes el valor absoluto de x más 2x menos 3, ¿sí o no? Si tú quieres que lo que está dentro sea negativo, para que dé menos, no cualquier número cumple eso. ¿Qué tiene que pasar con el x? Que el x sea menor que 0. Entonces estás diciendo que para que esta ecuación pase de aquí a acá, necesariamente el x tiene que ser menor que 0. Entonces estás restringiendo la solución. No es cualquier x, son los menores que 0. Tú resuelves eso y te va a quedar x mayor que 3 en la solución final. Entonces tú dices, mi solución final yo resolví la ecuación y me dio x mayor que 3. No, porque esa solución tiene que primero cumplir la restricción que pusiste inicialmente. Por eso hay una restricción del valor absoluto. Entonces tú me estás diciendo, como solución tengo los x mayores que 3. Pero tenían que partir con menores que 0. Entonces la solución es vacía. En este caso, al intersectar... ¿Por qué hay que intersectarlo con el mayor a 0? Por la restricción de los respectivos valores absolutos, ¿no? Sí, tú mira, lo estás viendo, lo podemos ver también de esta forma. Tú tienes todos los reales y tú separas en dos grupos. Primero los que son x mayores que 0, que tienen una ecuación, y después los x que son menores que 0, que es otra ecuación. Esa ecuación te dio como resultado x mayores que 3. Pero ¿de dónde salieron esos números? De esta línea.
de este conjunto. Y de este conjunto son los números que cumplen esa condición. ¿Cuáles números menores que 0 son mayores que 3? Ninguno. Mientras que en la otra línea del valor absoluto, los números que son mayores que 0 tienen como solución mayores que 1. Entonces, ¿qué números mayores que 0 son mayores que 1? Intersecciones. ¿Se entendió mejor? Profe, Sí. una consulta. Si uno dice que en este caso x es menor que 0, ¿ese x es menor que 0 no afecta también a la x del 2x? ¿A lo que está fuera del valor absoluto? Pero, ¿a quién modificó? ¿Solo a la x del valor absoluto? Sí, pues. Por eso te va a quedar que si yo tengo x más 2x menos 3, para x menores que 0, queda x más 2x menos 3. Solamente afectó al del valor absoluto, porque es una restricción del valor absoluto. A este no lo modificó. Ok. ¿Por qué? Mira, acuérdate, mira, veamos con un número. Probemos con el menos 5. El menos 5 cumple, ¿sí o no? El menos 5 está dentro de los negativos. Si está dentro de un valor absoluto, ¿el menos 5 en qué se convierte? 5. En 5. Y menos con menos, ¿cuánto me da? 5. Bien. ¿Y este valor cuánto da? El 2 por x, ¿cuánto da 2 por menos 5? Menos 10. Menos 10. ¿Cumple o no? Sí. Menos 3. Ahí sí me queda más claro. Gracias. Profe, entonces, ¿cómo quedarían las soluciones? Entonces, ya, siga. En la primera, tenemos que nuestra restricción, porque lo primero fue la restricción que los dice, que van a ser los que son mayores que 0, ¿sí o no? ¿Se acuerdan que acá había un mayor que 0? Esto era mayor o igual que 0. Entonces, todos los que son menores que 0 no pueden ser. Voy a ponerlo con rojo, no pueden ser. De lo que me sobra, solamente como solución van a ser los x mayores que 1. Entonces, mi solución final, ¿cuál va a ser? X mayor que 1. Eso lo intersecto, me da así. Ahora, el segundo. Voy a borrar. El segundo caso eran para x menores que 0. Entonces, los que son mayores que 0 no pueden ser, no lo pueden ser. Y como solución final obtuve x mayores que 3. Pero ese conjunto está fuera de mi zona porque está en la zona restrictiva. Entonces aquí no tengo solución. Ahora, la solución final entonces va a ser, en el mismo ejemplo que tenía los reales y los separé en 2, va a ser la solución del primero, que es x mayor que 1, más la solución del segundo, que no existe, no hay solución. Si yo sumo x mayores que 1 y le sumo nada, ¿cuánto me da? X mayores que 1. Entonces la solución final son los x mayores que 1. Veamos si es verdad. Sí. ¿Qué pasaría? ¿Cómo yo sé si es verdad o no? Probar primero con el límite, con 1. Porque el 1 no estaba admitido. ¿Qué pasa si yo reemplazo en la ecuación el 1? ¿Cuánto me da? 0. Y como me da 0, yo dije que todo esto tenía que ser mayor, estrictamente mayor. Entonces no puede ser justo el límite. Si fuese menor que 1, ejemplo 0, me daría menos 3 y tampoco pertenece. Entonces ahí yo ya corroboré que realmente ese es el conjunto de solución por si tienen la duda. Pero cuando yo tengo un valor absoluto de A y me genera dos ecuaciones, la solución del primero la tengo que unir con la solución del segundo. Y en el 1, la solución que tenga final la tengo que intersectar con la restricción, porque esa línea, como decía, esa línea temporal, es como esa línea que tiene. ¿Alguna otra duda?
¿Mm? Yo tengo una duda antes al principio que cuando teníamos lo principal, el ejercicio, la parte de abajo nos había quedado como con el discriminante menor que 0 y ahí Eso. está mi duda porque después de eso habíamos asumido que eso era positivo. ¿Por qué asumíamos que era positivo eso? Primero tenemos un x cuadrado, ¿sí o no? Positivo. Ujú, Entonces, si es positivo de esta forma, ¿sí o no? ujú, Segundo, el discriminante de la raíz los daba negativo, ¿sí o no? ujú, Eso nos dice que nunca va a tocar al eje X, ¿sí o no? ujú. Porque mira, tú cuando tienes la raíz de b cuadrado menos 4ac, tienes tres posibles soluciones. Que sea mayor, que sea igual o que sea menor. Sí, pero acuérdate A que antes 0. de esa raíz hay un más menos, ¿sí o no? Y aquí hay Ujú, un menos b. Si todo lo que está acá es positivo, entonces tú sumas y restas, ¿sí o no? ujú. Por lo tanto, tienes dos puntos, sí o sí. Entonces, si tienes dos puntos en la raíz, lo que estás diciendo es que la ecuación sí o sí tiene que tocar en dos puntos y se genera una parte negativa. Ah, Si fuese cero, no tiene sentido el más menos, ¿sí o no? Porque mm, estás sumando y restando cero. Y eso significa que la parábola toca en un punto, y en ese punto es solamente uno, el menos b partido en 2a, ¿sí o no? Porque esto es cero. Porque acá hay un 2. Entonces me queda solamente esto. Y si lo que está dentro de la raíz es negativo, la solución no tiene, la ecuación no tiene solución. Eso significa que la parábola no toca el eje X. Por lo tanto, nunca hay una zona negativa. ¿Se entendió? ujú. Y la otra cosa es que Sí. en base a eso se supone que podemos, al asumir que eso es positivo y luego tenemos que saber si el otro es positivo o negativo, habíamos dicho que sí o sí tenía que ser positivo para que fuera mayor que 0. Sí. Entonces, en ese caso, la restricción de que o sea, el segundo caso, cuando x es menor que 0, eso lo podríamos omitir, ¿verdad? No, Porque... no, no, porque es X. Tú estás diciendo X menor que 0. X. No valor absoluto de X más 2X menos 3. Esto tú no sabes si es positivo o negativo. Ah, ya. Tú lo que dices es que el X, solamente el X, pero el resultado final no. Ya. Un ejemplo. Profe, la solución entonces que estábamos buscando no era 1, el infinito positivo, sino que el 1 no lo tomaría, porque eso da 0 arriba. Cuando nosotros buscamos la solución mayor que 0, el de abajo, como era positivo, daba exactamente igual lo que era el denominador. Solamente lo estábamos preguntando que el numerador fuese mayor que 0. Mayor que 0. No como valores numéricos, porque estaban con todos los reales. Entonces este número podría ser 0,1, 0,2, 1, 3, 4, pero queríamos preguntando cuándo era eso. Y para eso lo estábamos preguntando las dos opciones de valor absoluto. ¿Qué pasaría si yo tuviera esto? Mira, esa fracción. La parte de abajo no tiene sentido que la traje porque yo ya sé que es 5, ¿sí o no? Entonces solamente me interesa la parte de arriba. Si la parte de arriba tiene dos restricciones para x mayores que 0, ¿cuánto me da? X. Me queda x partido en 5, ¿sí o no? La solución del x partido en 5 va a ser para x mayor que 0, que cumple. Muy bien. La solución para el primer caso es que el x tiene que ser mayor que 0. El segundo caso, el valor absoluto, y aquí la duda que tenía el compañero que decía entonces yo podía dar el no, porque para x menores que 0, el valor absoluto se convierte en positivo. Entonces, ahí yo también tengo la misma solución. Tengo que, puede ser cualquier número que sea menor que 0 también. Y es verdad, pues. Tú me puedes decir cualquier número. El menos 3 y se convierte en 3 quintos. Y es mayor que 0.
Entonces el conjunto de solución son todos los reales menos 0. Por eso, 1 es la restricción del valor absoluto, que puede ser en este caso menor que 0, pero eso no implica que todo lo que está arriba sea siempre negativo, puede ser positivo. ¿Alguna otra duda? La solución del ejercicio era los reales sin el 0. No, acuérdate que había una solución que era x mayores que 1. Ah, en este ejemplo así. No, en el otro. No, pues en el otro ejemplo no son todos los reales. Si construimos de nuevo. Entonces sería todo menos el 1. No. Porque prueba con, mira. Vamos a escribir la parte de arriba. Ya, de nuevo. Con este era un menos. Ya. Primero tenemos el primer caso. Para x mayores que 0. De eso obtenemos 3x y esto tenía que ser mayor que 0. Tenemos 3x mayor que 3 y eso obtenemos x mayor que 1, ¿sí o no? Mayor igual, ¿o no? Sí, no. ¿Por qué tiene que ser mayor que 0? La ecuación, acuérdate cuando se escribía, sale mayor que 0. Mayor, estrictamente mayor. Entonces, todo lo de arriba no puede ser 0. Tiene que ser mayor que 0. Aunque tú pongas como restricción el valor absoluto, esta es una restricción de solamente el valor absoluto. Y con esa restricción tú convertiste al valor absoluto de x en x. Y a ese x lo sumaste con 2x y te dio 3x. Pero la solución final te dio mayor que 1. El segundo caso eran para menores que 0. Cuando son menores que 0, el valor absoluto se convierte en menos, más 2x menos 3. Y todo eso tenía que ser mayor que 0. Y ahí obtenemos la solución x mayores que 3. De esta zona, de la caso 1, números mayores que 0 y que sean mayores que 1, tenemos como solución mayores que 1. En el segundo caso, números menores que 0 y mayores que 3 no tenemos. Entonces, la solución final es números mayores que 1 más nada, que sería x mayores que 1. Veamos si es verdad. Tú me dices, la solución puede ser cualquier número, menos el 1. Y yo te digo que son... Ya, profe, ya caché que me había equivocado. ¿Ah? Ya caché que me había equivocado. Ah, ya. ¿En qué cosa? En el tiburón, ¿cómo se llama eso? ¿Qué tiburón? Ah, el mayor igual, el mayor, o el menos. Sí, lo había considerado uno. Ya. Ya. ¿Alguna otra duda? Ahora vamos a pasar a otro universo, que aquí se complica la cosa. Y es el de conjuntos. Y para eso vamos a trabajar con esta pregunta. Voy a borrar todo acá. Ya la habíamos visto en clase. ¿La vieron en clase? No, vimos otro. No, otro. Pero más o menos que tenía el mismo... Era el mismo tipo de pregunta que esta. Sí. Es que lo único que te pueden preguntar con diagramas de... Entonces es lo que vamos a hacer. ¿Y lo entendieron bien? Sí. No sé lo que más. Yo por lo menos sí. Ya, hagámoslo. Los primeros, los consejos, que voy a borrar acá, son los siguientes. Primero hay que leer tranquilamente el enunciado. Después que se lee el enunciado, hay que sacar la información. Entonces leamos. Dice, en un instituto de idiomas se hace una encuesta para ver su dominio de los idiomas. El inglés, el francés y el portugués. Donde se obtuvieron los siguientes resultados para 1000 personas.
Entonces, el total, primero, ¿a cuántas personas se le hizo la encuesta? A 1000 personas. Eso es lo que nosotros llamamos como universo en los conjuntos. De ese total de personas, hubieron 990 personas que hablan portugués. Entonces llamamos al conjunto P de portugués, a este 990 personas. Después dice que hay 626 personas de inglés, que solamente que están en el conjunto los que hablan inglés, que son 626 personas que hablan inglés, y francés hay unas 134 personas. Después te dice, esto es lo primero que hay que rescatar, que hay 620 personas que hablan portugués e inglés. ¿Cómo escribo eso en conjunto? Portugués e inglés. ¿Alguna idea? P-O-I. Y aquí, ¿uno o un I? P-U-I, o sea... P-U-I unir- menos la intersección. Sí. Eso. Fíjense que primero acá hay un E, que realmente es un I en la lengua española, pero le ponen un E porque adelante de él hay un inglés. Entonces no se puede poner I. Realmente es un portugués y inglés. Pero nosotros sabemos que se refiere a que solamente hablan ese idioma. Entonces hay que restarle la parte del francés. Para eso vamos a hacer un diagrama que se llama el diagrama de Venn, que es de la siguiente forma. Yo recomiendo que si te dicen que hay 4 conjuntos, ponga los 4 conjuntos. Y de la forma, en este caso son 3, que todos se intersecten con todos. Tengo el conjunto P, el conjunto I y el conjunto F. Ahora, lo que te dicen, ejemplo, es que todo el conjunto P hay 990 personas. Eso es lo que te estaban diciendo antes. Después te dicen que todo el conjunto I vale 626 y todo el conjunto F vale 134. Hasta ahí es lo que habíamos anotado ahí. Ahora, te dicen que hay 620 personas que hablan portugués y inglés, que sería esta zona de acá. Más, y aquí viene la pregunta. ¿Tengo que considerar esta solución o esa solución? Cuando me refiero a 600 personas portugués e inglés. Ambas. La segunda. Ambas, porque ese conjunto hablan portugués y hablan inglés, ¿sí o no? Entonces, aquí uno puede hacer la anotación que estime conveniente. Puede ser P intersección I, ¿sí o no? Que son el conjunto que intersecta el conjunto P con el I. Después me dice que hay 130 personas que hablan portugués y francés. Fíjense que ahí está el I, ya no está el E, porque después del I viene una F, entonces por eso en el español pusimos una I. Profe, pero lo que está pintado está contando la intersección de los 3. Es que eso es lo que quiero también explicar tranquilo. Que vamos a llegar a la intersección de los 3. Pero déjame escribir y aquí... Pero déjame, P y Q sería solamente lo de arriba, ¿no? Es que... Pero, hagamos el diagrama. Nosotros sabemos que el total de acá, nosotros sabemos que el total de ahí hay 620 en el amarillo. En toda esa zona, intersección de portugués y el inglés, yo sé que hay 620 personas acá, en total. Pero yo no sé cuántas solamente hablan los 3 idiomas. Yo no lo sé. Para eso, tenemos que empezar a tener información que lo están dando línea por línea. A mí me están diciendo que hay una zona
que es el portugués-inglés. Entonces yo pinto el portugués-inglés, que es la intersección, y ahí hay 620 personas. El único que sé. Después me dicen que las personas que hablan portugués y francés son 130. Oh, que son 130. Que son los de portugués francés. Y aquí viene lo que tú me decías ahora. Me dicen que hay una zona que es la de los 3 idiomas. Vamos a borrar esto. Hay una zona que es la de los 3 idiomas que voy a poner con color celeste. Y ahí hay 100 personas. Entonces esa es la zona P, I, F, I, S, 100. Acá hay 100 personas. Yo sé que en el conjunto celeste hay 100 personas, pero en el total de todo esto habían 620. ¿Cuánto me quedan entonces en la parte de arriba? 520. 520. La suma me da 620. En la parte de los 3 idiomas da 100. Y lo que me sobra es los 520 que va en la cachita arriba. ¿Ahora sí está bien? El que preguntó. Por eso les digo, no se aceleren y lean línea por línea. Línea que te da, información Profe, que te da. lo azul en la izquierda serían 30 entonces. Lo que está en azul. Celeste a la izquierda. Ah, no, ahora vamos a llenar. Tranquilo. Vamos leyendo línea por línea. Me falta un pedazo. ¿Cuál es el que falta? Que hay 2 afuera. ¿Sí o no? Que ahí dice. Hay 2 personas que no hablan ningún idioma. Ya. Tenemos toda esa información. No tenemos más. Ahora, fijémonos y marquemos cuáles son las que hemos dibujado y cuáles no. Primero dibujamos y esto es un consejo. Primero partan de la intersección más pequeña, que sería en este caso la de los 3 posibles, que sería este. Ya lo dibujamos, daba 100. Lo voy a volver a remarcar, 100. Ahí. Después marcamos el de los 620, ¿sí o no? Ahora nos queda, como tú dices, el de los 130, el PF. Como yo ya tengo 100, me sobran 30, ¿sí o no? Todo bien. Ahora tenemos que llenar el P, el I y el F. Pero aquí hay que pensar un poco. ¿Por qué? Si se fijan, el conjunto P y F, hay uno que es distinto al otro, solamente por el diagrama. ¿Cuál es? Hay uno que es distinto a los otros dos, en la forma en que tiene. ¿Alguien puede decir cuál es? Olvídense de los datos, vean el diagrama. Hay un conjunto que es distinto a los otros dos. No en los números, sino en la forma en cómo está descrito el conjunto, que es el conjunto P. ¿Por qué? El conjunto P, yo ya tengo toda esta zona. La voy a poner con amarillo. Yo ya tengo toda esta zona. Es el único que tiene todas las intersecciones completas. El I y el F no los tiene, porque les falta una zona, que es la roja, o la naranja acá. Les falta esa zona, que no tengo el valor, pero el P sí. Entonces, yo el P lo puedo llenar. Yo al P lo puedo llenar completo, porque yo sé que la suma de eso, ¿cuánto me tiene que dar? 40. El P, en la suma total, 990. 190, eso da 340. Entonces tengo 520 más 100 más 30. ¿Cuánto me faltan para llegar a 990? 340. Entonces es el primero que yo pude llenar. Los otros dos no los puedo llenar, aunque... Entonces, lo que haga, yo matemáticamente no puedo llenar con valores ni acá, ni acá, ni acá, porque no conozco esos valores. No los conozco. En inglés es sello, ¿no?
Ahora vamos a ver. ¿Cómo puedo obtener entonces ese conjunto, los valores? Y vamos a trabajar con la pizarra, porque para mí es más fácil rayar acá. Fíjense en algo. Vamos a llamar I, P, F. Y acá hay unos dos que están solos. La suma total, ¿cuánto tiene que dar? 1000. Te dicen que si hicieron una encuesta a 1000 personas, el total son 1000. No pueden haber más que 1000, ni menos que 1000. Ahora, de esos 1000, yo sumo 2, que son los dos que están acá afuera. Más, y ahora yo puedo hacer esto. Sumo el P completo. Puedo sumar el P completo. Entonces pongo más P. Más, y voy a poner ahora el F. El F que está ahí. Más F. Y ahora los vamos a parar un rato. ¿Qué pasó acá? Sumé el P y el F, pero la intersección, ¿cuántas veces se sumó? 2. 2. Y yo solamente necesito una vez, ¿sí o no? Por lo tanto, yo tengo que restar esa parte que dupliqué. La parte que dupliqué. Entonces, tengo que restar, sí o sí, ¿cuánto tengo que restar? El P intersección F. Una vez, porque se repitió 2 veces. Ahora, cuando sume el celeste, que es el I, completo, ahora voy a sumar el I completo, ¿qué tengo que restarle? Primero tengo que restarle el IF, porque se repitió 2 veces, y tengo que restarle el I intersección P, porque se repitió 2 veces. ¿Sí o no? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Sí? Ahora, fíjense en esta parte que estoy anotando con azul. ¿Qué pasó con esa zona? ¿Cuántas veces se originó al principio? Sumé una por P, sumé una por F y sumé una por I. Pero resté una vez, 2 veces, 3 veces. ¿Cuántas veces quedó ahí entonces? Quedó 0. ¿Sí o no? Sí. Entonces tengo que volver a sumar la intersección de todos los casos. Porque esa parte la sumé 3 veces, pero la resté 3 veces. Es como que hubiera quedado vacía. Por eso la tuve que sumar. Ahora, escribamos con números los valores entonces. El P, ¿cuánto valía? El P vale 990, que es el conjunto del portugués. El francés era un conjunto de 134. Y el P intersección F, que me lo habían dado, es 130. El inglés me da 626. El I intersección F no lo conozco, es el que no me dieron. El I intersección P es 620. Y el otro conjunto era 100. Entonces, sumemos. ¿Cuánto da todo eso? Calculadora. 2 más 990 más 134 menos 130. A ver, me equivoqué. 2 más 990 más 134 menos 130
más 626 menos 620 más 100. ¿Cuánto me da ese Profe, número? Sí. una consulta. En un certamen va a ser necesariamente que pongamos, por ejemplo, los conjuntos, por ejemplo, I intersección de F, o puede ser con números. Mira, yo lo que habíamos hecho en el... Espérate, acá, ves que yo los puse acá. Eso lo tienes que poner sí o sí. ¿Sí? Tienes que Ah, ponerlo ya. sí o sí. Después puedes hacer lo que quieras con los números, pero tienes que Ah, ya. nombrar los valores. Ah, ya, Entonces, gracias. fíjense, me está dando esto. Si despejo, me va a quedar que la inglés intersección F son 102. 102. Entonces nos dice, no puede ser porque no puede ser que sea 102, pero 102 es todo esto. Esto es 102. A ese 102, ¿cuánto lo tengo que restar? Los 100 que yo ya conocía, que estaban ahí. Entonces, ¿cuánto me quedan? 2. En la intersección me quedaban, en esa parte naranja me quedan 2. O sea, profe, o sea que no hubiera sido necesario haberle sumado. Sumar el 100. Es que es ahí, ¿por qué pasa que en el paralelo anterior, si tú no lo sumas, es que tienes que saber qué tú llamas por intersección. Entonces ahí hay como un enredo que uno puede manejar. Sí, legalmente uno no lo tiene que sumar, pero sí lo tienes que sumar porque tú estás definiendo la intersección. Y es justo, vamos a ponerlo con otro color, esto es la intersección. Aunque tú no quieras, es 2 más 100. Tú quieres que la respuesta es el 2, si eso no te lo niego, la respuesta es 2. Pero tú al escribir esto es 102. ¿Sí o no? Ahora que tenemos eso, podemos llenar inmediatamente la zona completa del I ahora. Ahora tengo todos los valores. Yo sé que el I me daba 626 y tengo 520, ¿cuánto era? Si eran 520 lo voy a escribir mejor porque no se aprecia bien. Esto era un 520. Tenemos 520 más 100 inglés, ¿no? más 2. El inglés solo, ¿cuánto va a dar? 4. 4. Y el francés solo va a dar 2. Porque 100 más 30 más 2, 132 y tenía 134. Y hicimos el diagrama. Después que hicimos el diagrama, y ya sé que lo completé porque llené todos los espacios posibles, empiezo a responder las preguntas. ¿Cuántas personas hablan solamente portugués? ¿Con qué color pongo a las personas que hablan con portugués? Lo voy a poner con verde. Entonces las personas que solamente hablan portugués son este conjunto. Que solamente hablan, son 340. ¿Cuántas hablan inglés pero no francés? Entonces las que hablan inglés, la voy a poner con azul pero no francés, serían estos. Porque hablan inglés pero no francés. ¿Cuántas hablan por lo menos 2 idiomas? Las personas que hablan los 2 idiomas, por lo menos 2 idiomas. Aquí hay un problema de concepto como del español. ¿Qué significa por lo menos? ¿Qué entienden ustedes por lo menos? Y primero que hablan 2 idiomas, que son ese, este y ese. Pero el conjunto 100 pertenece por lo menos a 2 idiomas. Sí. 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 Si tú no lo quisieras, tendría que decir las personas que hablan solamente 2 idiomas. Pero como decimos por lo menos, tenemos que agregar esos 100. Tengan cuidado con eso de leer bien las preguntas. ¿Cuántas personas solo hablan un idioma? Esto es distinto, ¿ven? ¿Cuántas personas hablan solamente un idioma? Y las personas que hablan solamente un idioma son los 340, el 4 y el 2. Y la pregunta igual es engañosa, porque una vez alguien me puso en una prueba, ¿cuánto sería el resultado? En el primero, a ver, veamos si en la última pregunta. ¿Cuántas personas hablan solamente un idioma? ¿Cuántas personas son?
246. La suma Ya. de todos los que marcó recién. En una prueba una vez un alumno me puso 2. ¿Por qué? Es que no podría ser 2 porque dice que no habla ninguno de estos 3 idiomas. Podría hablar Sí, tal pero vez dos él idiomas, habla, pero no lo ahí sabemos. él le argumentó, igual era, el cabrón me lo puso, me argumentó que puse, pero él ya habla un idioma. Pero Entonces, dice solo un idioma. sí, pues, pero él ya habla un idioma, el español. Sí, pero no sabemos si es que habla más idiomas aparte de eso. Sí, pero él, no, pero ahí uno por eso es como una anécdota por si acaso. Tampoco en la prueba pónganse así, porque igual le pusimos malo. Pero igual tenía en cierta manera razón. Pero lo hizo como en broma, ¿no? Pero no lo hagan, es una nota. Ya, siguiente. ¿Todo bien? ¿Alguna duda? ¿Todo clarito? ¿Podría poner de nuevo la fórmula que se hizo para llegar a sacar los otros resultados? Que no sé, ahora como que me volví a confundir un poco. Este. Sí. Ya. Eh, Entonces vamos a borrar y vamos a hacer de nuevo. Tranquilo. Tengo 1, 2 y 3, ¿sí o no? Entonces yo el total, primero habían un 2 ahí porque estaban los 2 de acá, ¿sí o no? Que estaban fuera. Después yo sumé todo el conjunto, un conjunto, ¿sí o no? El I, o el P, o el F, lo que sea. Después sumé el siguiente. Entonces, como lo sumé, esta zona se repitió 2 veces. Y yo solamente necesito una. Por lo tanto, tuve que restarle una de esas 2 veces. Por eso en la ecuación, para que se estuviera solamente un color. Cada zona tiene que tener solamente un color. Por eso, cuando yo sumo, fíjate, el conjunto de uno y lo suma al otro, le resto la intersección una vez. Después, cuando agrego el siguiente, 626, le tengo que restar una intersección porque se repitió 2 veces y otra intersección porque se repitió 2 veces. Y al final sumo el 100, que significa el 100 es esta zona. ¿Por qué la sumo? Porque la sumé, lo voy a poner con número, una vez por este círculo grande, después 2 veces y después 3 veces. Pero la resté una vez, 2 veces, 3 veces. Entonces quedó 0, quedó vacío. Y esa zona la tengo que volver a sumar, pero yo sé cuánto vale, que era 100. ¿Se entendió? Sí. Ya, ahora, para terminar, vamos a continuar y vamos a hacer una inducción. Yo voy a decir una inducción matemática. No, vamos a juntar este. Para eso, uno tiene que saber qué es la inducción matemática. Y para eso les voy a contar un cuento. El cuento más famoso que yo cuando estudié... ¿Ah? ¿Es un método de demostración o no? No, el cuento del pollito. El cuento del pollito cuando yo estudié en la U, acá también, en la Santa María, me lo contó, no me acuerdo quién me lo contó. No me acuerdo el profe. Y el cuento era el siguiente. Vamos a hacer la pizarra. Y ahí vamos a entender el concepto de inducción. Había un pollito, el cual vio a una persona muy grande y se asustó. Pero esa persona era el granjero y el granjero lo alimentó con maíz. Entonces el pollito se puso feliz. Al siguiente día, el pollito de nuevo ve a la persona grande y se asusta, pero de nuevo le dio comida. Hacia el tercer día, el cuarto día, el quinto día. Hasta que pasó 1 año, 2 años, y el pollito cada vez que veía al granjero se acercaba porque sabía que le iba a dar comida. Hasta que un día el pollito se acercó y el granjero lo mató. Lo mató y se lo comió. ¿Cuál es la moraleja? Que el pollito era pollo y no sabía matemática y no sabía inducción matemática. Sean veganos.
¿Por qué? Porque el pollito pensó que porque pasaba todos los días el n, necesariamente iba a pasar siempre. Y no, él nunca demostró el n más 1. Siempre vivió en el n, vivió el presente. Pero nunca vio el futuro, el n más 1. Entonces, ustedes no tienen que ser como el pollito y tienen que saber inducción. ¿Cómo funciona? Igual que el pollo. Lo primero que tienen que hacer es probar el primer caso, el primer día. El primer caso no necesariamente es 1. Puede ser 3, 5, 4, lo que sea. Las inducciones, por si acaso, si no lo sabían, siempre funcionan con números naturales, contados desde el 1 en adelante. No pueden ser con reales, no funciona. El segundo paso que hay que hacer, después que demostré el primero y funciona, el segundo paso es lo que me dicen, lo que está pasando, el n, es lo que le pasó al pollo, es verdad. Que lo que me pasa con el valor n lo tengo que considerar verdad. Ahí el pollito estaba súper bien porque él lo pensaba que todos los días lo iban a alimentar. Pero él no cumplió el tercer paso y es el más importante. Demostrar que para n más 1 también es verdad. La diferencia entre el segundo y el tercero es que el segundo no lo tienen que demostrar. Lo considera una verdad absoluta. Ya es sí, no lo demuestra. El trabajo de ustedes es demostrar el tercero. En ese se tienen que centrar. Si ustedes me demuestran el tercero, cumplen el valor absoluto. Entonces, un ejemplo, antes de hacer el que vamos a ver. Y a ver si entendieron. Si yo les digo 3 por n, ¿ya? Ese es el enunciado. 3 por n, y quiero que me demuestren que este número es divisible por 2 para todos los naturales. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Yo quiero que me demuestren que 3 por n es divisible por 2. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer el primer paso? Definir cuándo un número es divisible por 2. Lo primero que tienen es probar para el primer n. ¿Cuál es el primer n? 1. 1. ¿Y cumple? No. No. Entonces, no cumple. Segundo paso, ¿qué tienen que hacer? Pero si ya no cumple, Asumir- asumir que es verdadero, pero si ya la primera premisa no lo cumple, ¿de qué sirve sacar la segunda? Bien. Si no cumple el primero, hasta ahí llegó el cuento. Ya no tiene sentido que hagas el 2 ni el 3. Va en orden. Si no cumplió el primero, ya no tiene que hagas el 2 y el 3. Mucha gente cae, y en una prueba pusieron eso, que no cumplía, y aún así más de la mitad de la gente siguió haciendo el paso 2 y 3, y no cumplía el primero. Por eso tienen que hacerlo, aunque sea obvio, tienen que hacerlo. Pero de algo falso, ¿podemos sacar algo verdadero? No. Casi. Gira broma. Ahora, hagamos este. ¿Cuál es el primer paso que hay que hacer? Para n igual a 1. Probar si que... No. el caso. ¿Qué dice? ¿No? Lean. ¿Qué dice? Para todo n perteneciente a los naturales. Ah, ya. Tienen que leer claramente porque hay veces que ponen acá, y eso es lo que no siempre va a partir en 1. No siempre. Tienen que leer, si en este caso es para 1. Pero no lo den nunca por hecho. Puede ser para 3 o parte de n para mayores que 5 o n6. Pero nunca lo den por hecho. Lean por si acaso. Porque como que uno va haciendo tanto ejercicio que después se acostumbra y dice, ya, siempre va a ser para n, y no siempre. Veamos si cumple para n igual 1. Entonces, si n... Perdón, ¿sería una restricción? Si nos ponemos Así, una ejemplo, restricción ahí. para n mayores que 5, perteneciente a los naturales. Eso.
ahí partiría entonces De cinco. En vez de partir con de el 1, tienes 6. que partir con el 5. Sí, o el 6. Con el 6. Sí, si yo pongo el n, sí, pues, si pongo n mayor o igual que 5, del 5. Si pone mayor que 5, del 6. Eso. Entonces se tienen que fijar en eso. Ahora, para n igual 1, ¿cuánto me da? Que hay que reemplazarlo. 4 por 9. 1. Me queda 9 9 más 5. 4 más 5, 9. Y cumple, ¿sí o no? Sí. Súper bien, cumplió. Entonces, espérate. ¿Qué pasó? Ahí. Vamos a borrar. Entonces, ¿cómo? Profe, pero no que una inducción es un método de demostración y hay que dejarlo claro. ¿Cómo? ¿No hay que dejarlo claro que es divisible? Sí, pues, por eso lo vamos a escribir. A ver. Si yo reemplazo en 1 más 5 partido en 1, eso es 9, y 9 divisible por 3 me da un número entero, entonces sí cumple. ¿Por qué no lo pone como 3 por algo? O ya también es válido. Porque Entonces porque n se puede escribir de la forma 3 por m, donde m es 3, ¿sí o no? Segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es considerar que esto es verdad. El segundo paso es el más fácil de todo. Esto es verdad. Ya tenemos 2/3 de la pregunta. Y el tercer paso que hay que hacer, demostrar para el n más 1, ¿sí o no? Entonces aquí yo le tengo una sugerencia. Cuando ustedes vean un n, en este caso en el 2, en el caso 3, ponen un paréntesis donde había un n y ponen un n más 1, pero pónganlo en paréntesis, porque hay gente que se equivoca. Entonces me quería un cuadro, después hay un n, pongo un paréntesis n, elevado a 3, más 5, n más 1, ¿sí o no? Yes. Ahora, segundo paso, porque esto es lo que tienen que resolver, yo le estoy dando como la sugerencia. Ustedes saben que esto es verdad, lo que estaba arriba, ¿sí o no? Entonces, a partir de esto que quieren demostrar, tienen que llegar a la verdad. Eso quiere decir que tienen que llegar al 4n elevado a 3. Entonces, la pregunta es, ¿esto tiene un 4n elevado a 3? Sí. Sí. Porque si yo resuelvo, me quedaría un n cubo, que ahí está, un 3n más un 3n más un 1 más 5n más 5. Lo resolví completo. Ahora, yo lo que quiero para llegar a la verdad es este término y ese término. ¿Sí o no? Aquí una sugerencia también. Si acá me sale 4n cubo, del mismo término tengo que sacar ese 4n cubo. Y si acá hay un 5n, no lo puedo sacar de acá, no lo puedo sacar de ahí, lo tengo que sacar del segundo término. Hay un orden, por si acaso, porque se les va a hacer más fácil. Si lo sacan de donde quieren, se van a empezar a complicar. Entonces, si junto esos términos, me quedaría 4n cubo más 5n, que es este, más el término que tenía acá, más todo lo demás, todo lo que me sobra, que sería, tengo que poner ahí, 12n cuadrado más 12n más 9, porque me da 4 por 1, 4 más los 5, 9. Ahí, fíjense que yo ya tengo esta parte. Esa parte yo sé que por mi verdad es divisible por 3. No la puedo cuestionar, eso no lo tengo que demostrar. Yo digo, esto del caso anterior es divisible por 3. Lo que tengo que demostrar es que esto es divisible por 3. ¿Eso es divisible por 3? Sí, porque son múltiplos de 3. Sí, se puede factorizar. Entonces se factoriza por 3 y como es factorizado por 3, cumplió. Demostré la inducción. Y dio.
Entonces, como resumen, en la inducción tengo que demostrar primero para el primer caso. El segundo, para el n, es verdad absoluta, no la tengo que demostrar. Y el tercero, tengo que reemplazar por un n más 1 y obtener los mismos resultados anteriores. Y si lo obtengo, llego a la verdad. Si una acotación, lo que voy a pintar en azul, si lo que estaba pintado en azul no es divisible por 3, entonces la inducción me demuestra que no es verdad. Pero como dio divisible por 3, entonces sí lo demostré. ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Profesor, ¿Sí? del primero al segundo paso para demostrar que era verdad, es al tiro de verdad porque No, el primer no, paso era verdadero. es verdad. No lo tienes que demostrar. Pero es verdad porque el primer paso es de verdad. Sí, tú si el primer paso lo cumples, pasas al siguiente. Si el primer paso no lo cumple, hasta ahí llegó el ejercicio. Ah, ya. Y el segundo, el segundo es una hipótesis, tú lo dices, ¿no? Sí, supongamos, O sea, uno lo escribe, en la prueba uno puede poner el segundo paso, supongamos que esto es verdad, y lo escribe. O sea que nunca podríamos quedarnos en el segundo paso, porque siempre al principio vamos a asumir que es verdad, ¿cierto? Sí, esa es la Ya. hipótesis, y así funciona la inducción matemática. Y para asegurarse que funcionaba, teníamos que haber probado el del primero. ¿Ya? Mucha gente pierde tiempo en el segundo caso y no tiene sentido. Si el segundo no lo podéis demostrar, tienes que considerar lo que es una verdad, ¿no? Profe, ¿Sí? me perdí del paso 3 hacia abajo. Ya. En el paso 3, lo voy a escribir en esta pizarra que es más fácil para mí escribir. Nosotros teníamos entonces 4n cubo, y ¿cuál más era el número? Era 5n. Esa era nuestra verdad en el paso 2, ¿sí o no? Esa es la verdad. En el paso 3, yo dije que cuando tengas un n, tienes que convertirlo en un n más 1. Y resuélvelo. Entonces te queda n cubo más 3n. Resuelve todo, así déjalo lo más resuelto posible. Te queda 3n más 1. Más 5n más 1. Ahora, lo que tenemos que hacer en el paso 2, porque todo esto es paso 2, vamos al paso 3, disculpa, paso 3. En el paso 3, todo lo que hay que hacer en el paso 3 es lo siguiente. De alguna forma tenemos que obtener este término y este término del paso 2. Ese término está acá. Y está acá. Entonces lo escribimos. 4n cubo más 5n. Ahí obtenemos la verdad. ¿Te fijas? Lo que tú tienes que demostrar, y eso depende de tu herramienta, es que todo lo demás, que es 4 por 3, 12n cuadrado, más 12n, más, aquí había un 5, más 9, tú tienes que demostrarme que todo lo que te sobra es divisible por 3. Y es divisible por 3 porque hay un factor común 3. Pero la parte verde tú no me la puedes demostrar. No se puede demostrar porque es tu verdad. Entonces tú como por respuesta dices, entonces, como 4n cubo más 5n es divisible por 3, tengo un número divisible por 3 más esto que es divisible por 3, entonces la suma total da divisible por 3. ¿Se entendió ahora? Ya, sí, gracias. ¿Alguna otra duda? Ya, entonces lo vamos a dejar hasta acá. Recuerden estar hojeando, voy a subir la clase. Y lo más probable es que suba otro ejercicio de inducción, o uno o dos, para que estén atentos en la página, ¿ya? Eso. Cuídense, que les vaya bien. Chao. Profesor, tengo una consulta. ¿Sí? Cuando uno dice ahí n pertenece a los naturales, pero si dice n pertenece a los reales, ¿uno por dónde parte? No, en la inducción nunca va a ser con reales. Ah, ya. No, puede, pero no, para estos cursos no, naturales.
Vale. porque tienen que ser discretos. Ya, eso. Eso sería. Chao, profe. Chao, chao.